parcial tendríamos lo que es la formalización de lo que es el razonamiento y el conocimiento. Para la representación del razonamiento y el conocimiento, nosotros utilizamos lo que son las lógicas. Entonces, ustedes ya tienen un conocimiento base, lo que es la lógica de Boole. Entonces, sobre esas veremos algunas otras lógicas. Los que son de informática, ingeniería informática, llevan una materia explícita en eso, que es lógica. Entonces, posiblemente algo de lo que vamos a ver ya lo han desarrollado en esa materia y quizás sea un poco de recordar y refrescar aquel conocimiento. Sin embargo, en sistemas esto no es así, aunque deberíamos pensar que en realidad sí lo aplicamos, pero no de manera intuitiva, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que, pues bueno, tratar de uniformar conocimientos para después poder aplicar. ¿Okay? Okay, entonces voy a dar inicio a mi presentación. Voy a compartir mi pantalla y empiezo con la clase. Por favor, les pido que me puedan confirmar. Entendería que ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Gracias, entonces empiezo. Entonces vamos a empezar con esta unidad que se llama la representación del conocimiento y el razonamiento. Habíamos visto que era muy importante para la gente el poder conocer su entorno y el poder establecer algunas pruebas, lo hemos llamado test, respecto de aquello que en un momento dado era verdad o era falso. Entonces, para este capítulo vamos a ver algunas definiciones, específicamente lo que es la lógica proposicional. Dentro de la lógica proposicional, tres componentes importantes, como es el lenguaje, las reglas de inferencia y la semántica. Y además vamos a ver algunas definiciones de validez y metateoremas. Esto ya dentro de una de las formas en las cuales nosotros podemos representar el conocimiento y también empezar a manipular. Vamos a ir estudiando de manera comparativa lo que hasta ahora hemos ido haciendo y lo que esperamos poder hacer en este caso con estas formalizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen algunos métodos para modelar el mundo y representar el conocimiento y el razonamiento. Estos métodos generalmente son llamados icónicos y descriptivos. Cuando hablamos de los métodos icónicos, vamos a hablar de aquellos métodos que nosotros manejamos como simulaciones, representaciones del mundo que son cerradas dentro de una descripción. Nosotros hemos hablado de las descripciones del mundo como descripciones de estados, acciones, en este caso rutas que nosotros podíamos construir para resolver un problema. Pero ahora esas descripciones que eran macro o que estaban realizadas en lenguaje natural deben poder formalizarse para que precisamente el computador las pueda manipular. Algunas características. En lo que es el método icónico, la representación simulada de algunos aspectos del mundo, mientras que en el método descriptivo, la representación de las características del mundo con representaciones de valores de verdad. Entonces, ya no solo nos interesa describir lo que está sucediendo en un momento dado, sino más bien que necesitamos saber en ese momento dado qué cosas de esa descripción son verdad o son falsos, están presentes o no. Tenemos en el mundo icónico una representación de lo que es el estado como una descripción de una situación en un tiempo específico. Esa era nuestra definición.
Mientras que en el mundo descriptivo el estado es una descripción de las características de la situación y su valor de verdad en cierto momento. En este caso, nosotros estaríamos asimilando la misma descripción, pero ahora no solamente nos interesa la descripción de la situación, sino la descripción de las características que componen esa situación. Vamos a tener una representación directa, entendible para el usuario en el mundo icónico, ya que lo estamos haciendo en el lenguaje natural, tal y como las personas hablan y componen lo que va a ser su descripción del mundo. Mientras que en el mundo descriptivo lo que vamos a tratar de hacer es una representación entendible para la máquina. Y aunque podríamos hablar de un, digamos así, un pequeño programa que nos reciba el lenguaje natural y nos transforme a un lenguaje de máquina, nosotros debemos pensar que ese lenguaje de máquina de alguna manera debe homologarse a esta descripción en lenguaje natural. Las representaciones en el mundo icónico no son fraccionables, son un todo en sí. La descripción del estado está agrupando una situación específica, mientras que en el mundo descriptivo estas representaciones pueden ser fraccionadas, ya que al hablar de cada característica, estas características podrían asemejarse a otro estado. Por tanto, no van a ser valores cerrados, sino más bien valores posibles de ser divididos y de ser reutilizados. En el mundo icónico no se va a poder obtener un valor de verdad específico de todos los elementos que componen el estado, sino así de la posición del estado en su totalidad. ¿Sucede o no sucede bajo la descripción específica? Mientras que en el mundo descriptivo nosotros podemos asociar valores de verdad a cada característica y por tanto también podemos inferir algunos otros que podrían suceder en un futuro. Las restricciones en el mundo icónico no están incluidas en la descripción del mundo. Tenemos que asociarlas a las descripciones específicas, mientras que en el mundo descriptivo nosotros podemos incluir fácilmente restricciones en la descripción del mundo, suponiendo que podría o no estar presente una característica en un tiempo específico, siendo que en ese tiempo específico nosotros estamos concibiendo unas características que representan a un estado específico. Todas estas asociaciones dentro de lo que va a ser el poder llevar un mundo icónico a un mundo descriptivo, lo vamos a hacer a través de una lógica. ¿Qué va a ser una lógica? Una lógica está definida como un lenguaje para la representación del conocimiento y se aplica a técnicas de inferencia en IA. ¿Qué componentes va a tener la lógica? Primero está el lenguaje. El lenguaje, se dice, van a ser los símbolos, expresiones válidas que incluyan la sintaxis. También tendremos las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia nos van a decir bajo qué reglas los símbolos de este lenguaje se van a poder manipular, asociar o, en este caso, representar. Y tendremos como tercer elemento lo que va a ser la semántica. La semántica va a ser la descripción, ¿no es cierto?, y asociación de los símbolos de este lenguaje hacia algún dominio del mundo. Pueden ser estos reales o ficticios. Podríamos hablar de una posibilidad sobre algo que todavía no ha ocurrido, o podríamos hablar de un evento que sí conocemos y que sí realmente ha ocurrido. Pero en este caso la semántica nos diría, si quieren, la traducción, la asociación hacia el dominio real del conocimiento. Estos tres elementos van a ser esenciales cuando nosotros tratemos con cualquier lógica, ¿no? Cualquier lógica debe tener estos tres elementos presentes y a través de ellos podremos generar la manipulación de lo que va a ser el conocimiento y el razonamiento.
Conocemos lo que es la lógica de Boole, ¿no es cierto? La lógica de Boole que trata lo que son las relaciones entre los conjuntos, ¿sí? Aparecen cuando hablamos de la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, el complemento de los conjuntos, ¿no? Y de ahí aparece de la unión lo que se llama la operación lógica o la operación lógica y o la operación negación, ¿no es cierto?, que nos generaría el complemento, ¿sí? Esta va a estar basada en representaciones de la aseveración de proposiciones, ¿no? Entonces vamos a ver en qué va a constituir, en este caso, sus tres elementos generales, ¿no? Hemos dicho que una lógica va a tener mínimo tres elementos. Entonces, la lógica proposicional, ¿a través de qué va a constituir su lenguaje? Entonces, primero, en el lenguaje vamos a tener los átomos. Los átomos van a ser los símbolos del alfabeto por acuerdo, escritos en mayúsculas, seguidos, si se desea, de números. Entonces, siempre va a ser una letra mayúscula al menos, y puede estar seguido de números, o puede ser una letra mayúscula y otras letras minúsculas. Siempre hablando de composiciones que nos estarían representando una proposición del mundo. Si hablamos de una proposición del mundo, deberíamos estar hablando de una aseveración que se hace respecto de algún conocimiento que estamos tratando de describir. Podrían estar denotadas, ¿no es cierto?, por una sola letra, un conjunto de letras, o una letra y un número o varios números. También a estos símbolos se van a añadir lo que son las constantes falso y verdadero, que lo conocemos de mucho tiempo, ¿no es cierto? El falso nos dice que algo en ese momento no es verdad, y verdad nos dice que una proposición en ese caso tiene una validez de existencia. Luego tenemos otro elemento que son las conectivas. Las conectivas van a ser los símbolos que van a permitir relacionarse a los átomos. Pues, ¿qué símbolos vamos a conocer? Está primero la conjunción, muy conocido I, está la disyunción, o más conocido como O, está la negación, que es este símbolo, ¿no es cierto? Algunos utilizan el símbolo que está sobre la ñ, ¿sí? Para este caso nosotros vamos a utilizar simplemente es de nomenclatura, y tenemos la implicación. En este caso no es un semejante con el entonces, ni con el sí, solo sí. Nosotros sabemos que el sí, solo sí es una doble implicación, ¿sí? El entonces es una implicación simple, pero no es una implicación total, porque la implicación aquí nos debería hablar de una conclusión, pero una conclusión basada en los antecedentes. Tenemos un antecedente y un consecuente. Además, también vamos a tener válidas las conectivas de asociación, que son muy conocidas, los paréntesis, las llaves y los corchetes. También, como un elemento adicional, vamos a tener las fórmulas bien formadas. ¿Qué van a ser las fórmulas bien formadas? Van a ser las relaciones válidas entre átomos y conectivas. Ok. Entonces, si quieren, aquí declaramos las proposiciones, aquí declaramos las conectivas, y las relaciones válidas entre átomos y conectivas serán llamadas fórmulas bien formadas. ¿Qué fórmulas bien formadas serán válidas en este caso para la lógica proposicional? Si tenemos fórmulas bien formadas con la I, mínimamente deberán estar asociadas a dos átomos. El O lo mismo, tenemos el O con la negación. Cada una de las proposiciones por sí solas también es una fórmula bien formada. La negación de una proposición o de un átomo también será una fórmula bien formada, con la implicación o con algún símbolo de asociación. Pues, todas aquellas que sean válidas según sea el comportamiento de la conectiva, entonces serán también consideradas fórmulas bien formadas. Solo estas y ninguna otra más que pudiera ser incluida según la lógica de Boole. En la lógica de Boole, como les decía, tenemos el entonces, tenemos el sí, solo sí.
que en este caso no son conectivas válidas para la lógica proposicional. Estos tres elementos van a ser al lenguaje. Entonces, siempre que nosotros necesitemos hacer una descripción en lógica proposicional, deberemos considerar que estos tres elementos deben estar presentes y deben ser válidos según las normas de lógica proposicional. ¿Cuáles son las reglas de inferencia que son válidas dentro de la lógica proposicional? Hay muchas que se declaran en lógica de Boole, pero no todas son aceptadas o apropiadas por la lógica proposicional. Vamos a tener primero el modus ponens, que viene de la lógica de Boole, y nos dice que si nosotros tenemos una FF de FW2, puede ser inferida a partir de una fórmula bien formada W1. Esto siempre se va a dar siempre que W2 pueda ser inferido a partir de W1. Y lo denotaremos con W1 implica W2. Aquí tenemos la conclusión básica. Luego tenemos la introducción a la conjunción. Decimos W1 y W2 será posible siempre que, ¿no es cierto?, esta pueda ser inferida a partir de W1 y W2 con sus valores de verdad, ¿cierto? Porque sabemos que esto solamente podrá ser verdad si ambos son verdad. La conmutatividad de la conjunción, esto también es conocida en la lógica de Boole, entonces es lo mismo W1 y W2 que W2 y W1. El orden de los factores en este caso no altera el proceso. Eliminación de la conjunción, ¿no? Aquí, si nosotros tenemos que W1, ¿no es cierto?, es verdad, siempre y cuando W2 y W1 sean verdad. Entonces, si ambos son verdad, entonces uno de ellos también será verdad. Por tanto, al ser verdad uno de ellos, podría eliminar la primera parte. Pero para eso, ambos deben ser verdad. Introducción a la disyunción. Aquí no es necesario que ambos sean verdad, solo uno de ellos. Como uno de ellos es verdad, entonces el que es verdad puede ser inferido de la disyunción. Por tanto, nosotros podemos añadir, ¿no es cierto?, una disyunción. Eliminación de la negación. Esta es la eliminación de la negación anidada, ¿cierto? Tenemos la negación de una proposición, entonces estas negaciones se eliminarán entre sí, eso lo sabemos por regla básica, ¿sí? Y tendremos simplemente la proposición. Estas son aquellas que son aceptadas y son apropiadas de lógica de Boole, porque todas estas están determinadas en la lógica de Boole, y pues bueno, se aceptarán también para los... Solo estas y ninguna otra más. Sabemos que existe, por ejemplo, la regla de la adición. La regla de la adición no se apropia para la lógica proposicional, ¿sí? Entonces deberíamos pensar que estas y solo estas. Además, lógica proposicional genera algunas reglas de inferencia que son nominativas. Cuando hablamos de nominativas, vamos a decir que nos sirven para denotar algo que se hace, un proceso que se realiza en lógica proposicional, pero no así para operar simplemente. Entonces, solo nos sirve de representación, más no de operación. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos primero la demostración. La demostración la vamos a denotar con esta simbología, ¿no es cierto?, que se va a leer de la siguiente manera. Wn puede ser demostrado a partir de delta. Entonces, este simbolito de ahora en adelante nos dirá la demostración, pero se leerá de atrás adelante. Wn puede ser demostrado ¿dónde? En delta. ¿Pero qué nos dice esto? Entonces, primero nos dicen delta, ¿no es cierto?, es el conjunto del dominio. Entonces son W1, W2, donde los W son proposiciones. ¿Y son representaciones de quién? Del dominio.
Entonces, estos surgen de una codificación de proposiciones o aseveraciones que vienen del dominio que estamos tratando de representar. Y, ¿no es cierto?, podrá ser verdad, ¿no es cierto?, WN demostrado en delta, podrá ser verdad solamente en uno de dos casos. O cuando WI, que pertenece al conjunto delta, es igual a WN, eso que nos dice que WN está explícitamente en el conjunto delta, ¿sí? Por tanto, podríamos decir, está ahí, por tanto, está demostrado. O puede ser inferido a partir de dos o más Ws, Is y Js que están presentes en delta. Entonces, o está ahí explícitamente o lo puede inferir a partir de alguno de los elementos que están acá. La demostración será válida si uno de estos dos casos puede ocurrir. Una variación, ¿no es cierto?, de nomenclatura será esta, donde añadimos esta letrita R a la base de la demostración y se leerá de la siguiente manera: Wn puede ser demostrado a partir de delta usando el conjunto de reglas de inferencia R. Cuando nosotros denotamos un conjunto, estamos hablando de un subconjunto de todas aquellas reglas que habíamos denotado. Por ejemplo, podría decir solamente utilizando la regla de inferencia de introducción a la conjunción, o solamente la regla de inferencia modus ponens, o solo la modus ponens y la eliminación de la negación, ningún otro más. Entonces, cuando yo además denoto que se debe utilizar para el proceso de demostración un subconjunto de reglas, podré denotar de esta manera. Otra regla de inferencia nominativa será la consecuencia lógica, ¿no?, que se denotará por esta simbología y que nos va a decir, que se va a leer de la siguiente manera: Wn sigue lógicamente a delta, y vean que es una diferencia respecto del símbolo anterior. ¿Qué va a significar esto, no? Entonces dice, siendo delta el subconjunto de proposiciones que son representaciones del dominio, Wn es demostrado a partir de los Ws que tienen valor de verdad, ¿no? ¿A eso qué significa? Significa que esto puede ser demostrado por cualquier W y J que esté en esta representación. Pero como vienen del dominio, estas podrían ser aseveraciones, proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, ¿sí?, ya sea aseveraciones con valor de verdad o aseveraciones con valor falso, ¿sí? Por ejemplo, decir, existe un foco, pero la luz no está encendida, pero en algún momento la luz podría encenderse, ¿no es cierto? Pero es una aseveración que en ese momento es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz no está encendida, entonces era la negación de está encendida la luz. ¿Ok? Entonces, como es una falsedad, esa aseveración precisamente no podrá participar del seguimiento lógico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para demostrarlo en seguimiento lógico, solamente podré utilizar los WIs que en ese momento de la descripción tengan el valor de verdad. Entonces, que estén con valor de verdad, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos pensando que simplemente es nuevamente un subconjunto de la demostración donde solamente utilizamos los WIs que son valor verdad para demostrar WI. Okay. Estas dos nomenclaturas nos van a servir precisamente para denotar lo que van a ser nuestras operaciones de, en este caso, razonamiento, porque la mayor parte de nuestros razonamientos verán con la demostración de la veracidad o la existencia de algún conocimiento dentro de un dominio que estemos trabajando en ese momento.
donde ese dominio debería decirnos es lo que en este momento es verdad o es falso respecto de la descripción de una situación. Entonces deberíamos pensar que este dominio, en ese caso, nos estaría hablando respecto de las cosas que son verdad o que son falsedad en un momento dado, en un entorno específico. ¿Sí? Ok, entonces tengo aquí dos nuevas reglas de inferencia que en este caso no se tratan, por ejemplo, en lógica. Vamos con el tercer elemento, la semántica. Ya hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de las reglas de inferencia y ahora nos toca hablar de la semántica. Ya habíamos dicho que era la semántica. La semántica era la asociación de los símbolos del lenguaje al dominio o el mundo real, ¿cierto? Entonces aquí vamos a irlo viendo a partir de un pequeño proceso. Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos describimos el mundo? Lo describimos en palabras, ¿no? Estas palabras son conocidas como lenguaje natural. Un lenguaje que es naturalmente expresado por el ser humano, nuestro idioma. Y este idioma para nosotros en este caso es el idioma español, lo llaman castellano. Siempre hay esa discusión, ¿no? Hablamos de castellano o hablamos de español. Por varias conclusiones se dice es español. Ok. En este lenguaje, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a buscar son las representaciones como aseveraciones del dominio. Entonces, nuestras unidades van a ser aseveraciones del dominio. Nosotros cuando hacemos aseveraciones, lo que en realidad estamos haciendo es conformar o constituir oraciones dentro del lenguaje, el español, ¿no es cierto? El elemento más básico de una aseveración es una oración. Estas oraciones deben estar bien formadas. Para ser bien formadas, nosotros sabemos que por reglas de literatura, reglas de lenguaje, debe estar compuesto mínimamente de estos elementos, el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, una oración bien formada en lenguaje natural debe contener estos tres elementos. Si contiene estos tres elementos, entonces podrá ser considerada una proposición. Entonces, estas proposiciones, ¿no es cierto?, serán traducidas a la lógica proposicional como fórmulas bien formadas. Y cada una de esas oraciones bien formadas constituirá una proposición, que en este caso una proposición será un átomo. Esas traducciones que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, podrían participar de un proceso de inferencia. Ese proceso de inferencia precisamente va a estar asociado con nuestras reglas de inferencia nominativas, donde nosotros vamos a tratar de, en esto que he codificado del dominio que estoy queriendo representar, pues yo quiero demostrar algo. Demostraré dónde, en mi dominio de discurso, que precisamente será aquel del que yo estaba hablando en mi lenguaje. Si yo demuestro algo, entonces podré generar una interpretación respecto de aquello que he demostrado. Sea esto verdadero o falso, ¿no es cierto? Yo podré interpretar. Si la traducción viene del lenguaje natural a la lógica proposicional, la interpretación será el proceso inverso. Entonces será de la lógica proposicional al lenguaje natural. Entonces, ese WN deberá ser interpretado según el dominio. ¿Qué dominio? Aquel del que vino la traducción. Y pues bueno, podremos retornar a lo que va a ser el lenguaje natural a través de la oración bien formada que represente a este valor que en este caso ha sido manipulado en el proceso de inferencia. Si vemos, para nosotros estamos hablando de los dos procesos más importantes. La representación del conocimiento y lo que es la operación o proceso de razonamiento. Aquí nosotros traducimos, aquí razonamos, y una vez que razonamos, interpretamos. ¿Sí?
En este caso representamos el conocimiento natural o el conocimiento en la forma que el ser humano lo realiza y lo llevamos al lenguaje de máquinas. Generamos un proceso de razonamiento, una operación de razonamiento y luego generamos lo que es una interpretación hacia lo que va a ser el mismo dominio en lenguaje. Deberíamos pensar que la semántica debe involucrar todo esto. Ok, entonces, ¿qué dominio está asociado a través de qué representación? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esa representación a través de mi lógica proposición? ¿Sí? Aquí lo más importante quizás es resaltar que cada unidad en el lenguaje natural, que para nosotros es la oración, cada oración para nosotros es una aseveración, ¿cierto? Constituye un átomo, una proposición, una WI. Esa WI constituye parte del conjunto delta, que están acá. Y a partir de ese conjunto delta yo quiero demostrar alguna proposición que podría estar ahí explícitamente o no. Pero obviamente debe estar en el mismo lenguaje, ¿no es cierto? No puedo ir a demostrar, no sé, siempre hablamos, ¿no? Debo pedir que se demuestre algo que está ahí. No puedo demostrar en un entorno, no sé, de un taller mecánico cómo se hace o cómo va a resultar una operación de corazón. Nada tiene que ver, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquello que quiero demostrar debe estar referenciado o debe estar asociado a aquel dominio en el cual yo lo quiero probar. Tenemos los tres elementos. Tenemos el lenguaje, tenemos las reglas de inferencia y tenemos la semántica. Entonces ya sabemos cómo están definidos o cómo están conceptualizados estos tres elementos dentro de la lógica profunda. Algunas características que es importante también estudiar, lo que es la satisfacibilidad y lo que es el modo. Se dirá que una interpretación satisface una fórmula bien formada si a la fórmula bien formada se le asigna el valor verdadero bajo dicha interpretación. ¿Cuándo interpretamos? Cuando estamos tratando de ver qué traducción, si quieren, le corresponde a una WN que yo he probado. Entonces estoy tratando de traducir lo que es una proposición hacia el lenguaje natural. Entonces, al traducir se está tratando de interpretar. Si esa interpretación, al ser escrita, corresponde o tiene un valor verdadero en el dominio, entonces se dirá que la interpretación satisface a la FBF. Si la interpretación satisface a la FBF, se dirá que esta es modelo de dicha FBF. Entonces, si yo interpreto una proposición como interpreto y le doy un valor verdadero, entonces hago que esta sea modelo de la FBF. Entonces una viene asociada a la otra. Otra característica es la solidez y la completitud, pero ya vamos a hablar de la solidez y completitud como las definiciones que van a conectar la inferencia y la consecuencia lógica. La inferencia viene con la demostración y la consecuencia lógica, habíamos visto, con la demostración basada en los valores de verdad, ¿no? En este caso, se dirá que un conjunto de reglas de inferencia va a ser sólido, ¿no es cierto? Si es que la demostración a partir de ese conjunto de reglas de inferencia, ¿no es cierto?, implica que la demostración se está haciendo en el conjunto de valores de verdad. Entonces, al usar esas reglas de inferencia,
para demostrar WN, solo utilizo los WIs que son verdad en delta. Entonces diré que R es sólido. Entonces en este caso, si quieren, las posibles operaciones que yo realice con las proposiciones, ¿no es cierto?, solamente permiten utilizar los WIs que son verdad. Y R será completo, ¿no es cierto?, si al menos, ¿no es cierto?, puedo encontrar una demostración de WN basado en WIs verdad. Ok, entonces, si es sólido, es como cuando hablábamos de óptimo y completo. Si era óptimo, además elegía solamente los mejores, pero era completo si al menos existía uno. Entonces, cuando es sólido, ¿no es cierto?, se va a garantizar que solamente utiliza los WIs verdad. Pero si además existe al menos una demostración que utilice WIs verdad, entonces diremos que es completo. Entonces, deberíamos pensar, pueden haber varios, pero si en esos varios yo uso todos los de verdad, es sólido. Pero si hay varios y no todos utilizan los WI verdad, pero al menos uno utiliza WI que son verdad, entonces diremos que son completos. Aquí estamos calificando el conjunto de reglas de inferencia que se utiliza para demostrar WN en delta. Ok, entonces esto debería ayudarnos a pensar que mientras más WIs verdaderos utilicemos, más sólido será nuestra demostración. Metateoremas. ¿Qué van a ser los metateoremas? Habíamos hablado en algún momento de lo que son los metaconocimientos. Y los metaconocimientos, nos decían, van a ser aquellos conocimientos basados en conocimientos ya definidos. Entonces, el metateorema debería ser un teorema basado en otros teoremas. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que van a ser los teoremas que están designados para lo que va a ser la demostración y la consecuencia lógica. Entonces aquí nos dice el metateorema de la deducción, ¿no? Si tenemos un delta, que ya hemos visto es el conjunto de proposiciones que representa el dominio, entonces decimos si WN sigue lógicamente a delta es válido, ¿no es cierto? Y si si WN sigue, en este caso es conclusión, implica, ¿no es cierto?, todo aquello que viene de delta. Entonces, a partir de la asociación de diferentes WIs que se encuentran en delta, yo puedo inferir WN, entonces diremos que la consecuencia es válida. Ok, si llego de un lado al otro, ¿qué es esto? Entonces estoy demostrando a partir de los WIs que es verdad. Pero si al revés también es verdad, entonces si usando los WIs verdad demuestro WN, entonces diré que es posible deducir. ¿Deducir a partir de qué? A partir de la interacción de los WIs que son verdad en delta. Entonces deberíamos pensar que es posible obtener por la interacción de los WIs que están en delta cualquier WN, si este existe o es posible de inferir. Otro metateorema va a ser la reducción al absurdo. Es posible demostrar WN en delta a partir de los WIs de verdad, sí, pero esto lo vamos a hacer por la contradicción. Va a ser posible a través de la unión de la negación de WN a delta. Como estoy uniendo la negación de WN y
existiera WN por cualquier situación en delta, ya sea por la asociación de Ws is o existiera explícitamente, en algún momento se va a encontrar con WN. ¿Sí? Entonces al encontrarse con WN, ¿no es cierto? Porque va a ser con los is, ¿sí? Entonces se encontrará con su complemento. Al encontrarse con su complemento, esto implicará el conjunto vacío o nulo. Y al encontrar el conjunto vacío o nulo, nosotros demostraremos que es posible, en este caso, demostrar la validez de WN en D. Pero lo haremos por la contradicción. Por eso se llama la reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que no existe. Entonces estamos negando que esto existe en el conjunto. Como no existe en el conjunto, entonces si aparece en el conjunto, van a entrar en un absurdo, ¿no es cierto? Porque dijimos que no había, pero sí hay, entonces es absurdo que digas que no había. Ok, estos metateoremas nos van a ayudar precisamente a fundamentar lo que van a ser nuestros procesos de razonamiento, ya que nosotros tenemos que poder razonar respecto de la existencia o la representación dentro del dominio de un WN que nosotros estemos buscando. Entonces el razonamiento nos permitirá establecer la veracidad o falsedad de algo que no sabemos o no está explícitamente definido dentro del dominio. ¿Sí? Ok, hasta aquí puras definiciones, conceptualizaciones, quizá nuevamente han visto, ¿sí? Y nos va a dar la base teórica para empezar lo que va a ser los procesos de razonamiento. Entonces, para este caso hay dos acápites más. Les voy a subir el texto que vamos a utilizar para todo el segundo parcial. Va a ser el texto de Nils Nielsen, Inteligencia Artificial, una nueva síntesis. No me equivoco, es el capítulo 21, si no me equivoco. Sí. Y aquí hay dos conceptos que en realidad ustedes ya lo han llevado, lógica de Boole, ¿sí? Pero que ahora necesito que puedan revisarlo. Pueden hacerlo también en internet, lo siempre en el libro, en la referencia bibliográfica que les voy a dar, pero es necesario que también lo revisen, simplemente para recordar. Entonces aquí las tablas de verdad. Tenemos las tablas de verdad tradicionales, verdad o verdad qué es, verdad o falso qué es, falso verdad, etcétera, etcétera. Estas son las tradicionales. Pero además, también debemos de ver qué es lo que sucede cuando nosotros no conocemos el valor de verdad o el valor constante de una proposición. Si no tenemos el valor constante de una proposición, entonces, ¿qué sucede al tener una relación con un valor constante? ¿Qué es P o verdad? ¿Qué es P y verdad? ¿O qué es P y falsedad? ¿Qué es P o falsedad? ¿Sí? Cuando no sabemos el valor asignado de verdad a P. Eso es muy importante, ya que en muchos casos esto va a ser precisamente el conflicto que vamos a tener en el razonamiento. También hay que revisar las equivalencias aceptadas para la lógica proposicional. En este caso hay equivalencias que son tradicionales, como las de Morgan, que son muy conocidas, ¿sí? Pero hay otras como la equivalencia de la implicación, que en este caso, al ser quizás un nuevo símbolo, necesitemos saber exactamente cuál es su equivalencia. Otras podrían ser equivalencias basadas en definiciones directas de la conectiva o de la asociación de conectivas. ¿Sí? Ok, entonces esto para que revisen, no tienen que subir nada al Classroom, pero simplemente revisar, ya que la siguiente clase los vamos a ir implementando en algunos ejemplos y ejercicios que vamos a ir realizando. ¿Sí? Entonces, para hoy empezamos ya con un material del segundo parcial, lo que corresponde ya a lo que va a ser la formalización del conocimiento a través de lo que va a ser una lógica.
Ok, hasta aquí, dudas, inquietudes, comentarios. Estoy rescatando lo que nos interesa de la lógica proposicional. Posiblemente hay muchos más conceptos que han visto, posiblemente en lógica, en la materia de lógica, pero en este caso esto es como conceptualmente en parte de definiciones que nos interesa saber para empezar a trabajar con lo que va a ser la representación del conocimiento. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Ok, si no hay más dudas, el día viernes empezamos ya con lo que va a ser el cálculo en lógica proposicional, donde ya vamos a ver operaciones de razonamiento respecto precisamente de los metateoremas. Ahí vamos a ver lo que va a ser en este caso la operación de resolución y la operación de refutación, que nos va a ayudar a poder establecer bajo ciertas aseveraciones lo que va a ser el valor de verdad o la existencia de alguna proposición. ¿Sí? Okay. Entonces, gracias por la asistencia y nos veríamos conmigo el día viernes. No se olviden, por favor, enviar sus problemas. Lo pueden enviar si quieren inbox. Lo mejor sería que lo registren en el Classroom para que así, al registrarlo, tienen prioridad. Yo voy a tratar de subirlo lo más antes posible a la lista, de manera que los otros, como alguien ha pedido, sepan que ya está aceptado. En caso de que alguien haya enviado algo antes, yo ya les voy a responder, eso ya fue registrado, por tanto piensen en otro problema, ¿sí? Si no lo registran hasta el viernes, yo automáticamente les voy a asignar un problema, entonces sería bueno que ustedes elijan y no se han puesto el problema, ¿sí? Ok, gracias por la asistencia, hasta luego.